Tengo a mi siguiente invitado, es Roberto Enríquez, ministro de Estado. Roberto, como siempre, un placer recibirte y buenos días. El propio titular de Metro Libre trata sobre eso y el conjunto de abogados que están diciendo que esto es realmente un absurdo. La pregunta es, ¿qué se busca? ¿Y cómo esto puede afectar un proceso electoral que ya está en su recta final? Roberto Enríquez. Gracias, Fernando. Mira, ante todo tenemos que reconocer que en los últimos 15 años la figura que ha dominado el escenario político en Panamá es Ricardo Martinelli Berrocal. Es un hombre y un político que genera pasiones, odios y amor. Y el grupo que lo ha desfavorecido tiene 10 años de estar tratando de destruir a Martinelli en todos los aspectos, en el mediático, en el político, en el económico, hasta llevarle a una destrucción total. No voy a profundizar cómo llegó a ser inhabilitado, pero creo que hay que resaltar que el proceso de New Business, con todas sus falencias, tomó 6 meses, o sea, 6 meses entre que se inició con una audiencia preliminar hasta que la Corte negó la casación a sus abogados. Es decir, ahí la intención era totalmente política, inhabilitarlo. En el mismo acto de inhabilitación que produce el Tribunal Electoral una vez que recibe la sentencia condenatoria ejecutoriada por la Corte, en ese mismo acto, en ese mismo papel, el Tribunal Electoral habilita a José Raúl Mulino como el nuevo candidato a la presidencia de la alianza RM Alianza. Y esa habilitación es categórica porque la Corte Suprema de Justicia no es la responsable de manejar los temas electorales. La Constitución de Panamá le confiere al Tribunal Electoral facultades privativas, irrevocables, obligatorias y definitivas en todos los temas electorales. Entonces, de pronto somos nuevamente sorprendidos por una demanda traída de los cabellos, cuyos instigadores no se atreven a presentarla ante el Tribunal Electoral porque no se lo hubieran aceptado. Así que recurren a la Corte utilizando la fútil excusa de que aquí se está dando una violación constitucional. Ahora bien, vamos a estudiar un poquito Sí, qué es dice... porque la violación constitucional, al final la Constitución toca es, bueno, el reemplazo del presidente va a ser el vicepresidente, o el suplente, o decir, habla de quiénes deberían ser reemplazantes de un principal. Mira, Fernando, mira, me he tenido que reír porque uno de los dos argumentos que usan los adversarios de José Raúl para tumbarlo es, imagínate tú, que el suplente del candidato a la presidencia no es el candidato a la vicepresidencia, sino que es el que quedó de segundo en las primarias de ese partido. Entonces hablemos un poquito, y la segunda condición que arguyen es que José Raúl no llegó a la presidencia o a la candidatura de la presidencia por primarias. Vamos a analizar un momentito eso, Claro. rápido. 4 de los 8 candidatos a la presidencia, ahora mismo, no han sido escogidos por primarias. Porque la ley electoral, si bien dice que todo partido que tenga 100,000 inscritos o más debe escoger a su candidato a la presidencia por primaria, también señala las excepciones. Una excepción es que los partidos que no tienen 100,000 inscritos no requieren ir a primaria. Pueden escoger a su candidato por el directorio nacional, que es el conjunto de los estamentos internos del partido. La segunda excepción es que si un partido, aunque tenga 100,000 inscritos o más, decide apoyar al candidato de otro partido, tampoco tiene que ir a primaria. Eso se está dando con el Molirena en su apoyo al PRD, con el panameñismo en su apoyo a Cambio Democrático y con Alianza en su apoyo a RM. Pero hay una tercera vía, y la tercera vía es esta. Ninguno
de los candidatos a la vicepresidencia han sido escogidos por primaria. ¿Por qué? Porque la ley no lo exige. La ley dice claramente que los vicepresidentes se escogen por los directorios nacionales. Y la ley va más lejos. Le concede al candidato a la presidencia poder escoger a su suplente, que es el vicepresidente. Así es que no es categórico eso que están argumentando los que han tenido que recurrir a la Corte. Es que eso es un argumento tan absurdo que, es decir, ¿qué pasaría si por ejemplo, algo le pasara a Rómulo Rux? Tendría que ser Yanivel Ábrego la candidata del Partido Cambio Democrático así y es. del panameñismo. Así O es. si algo le pasara, no sé, a algún diputado, algún candidato a diputado. No sería el suplente el que subiría, sino que habría que buscar quién quedó de siguiente fuera de la carrera dentro de la primaria para subirlo acá. Es decir, es una cosa realmente No, el primer argumento, disparatada. Fernando, es absurdo. No, ni perdamos más tiempo con eso. Y el segundo, ¿qué pasaría en ese mismo escenario? Si ni Dios lo quiera, porque nosotros sí no le deseamos a nuestros adversarios ningún mal, pero ocurra que cualquiera otro de los 7 candidatos tenga que salirse de la carrera y suba a su vicepresidente. Va a suceder exactamente lo mismo. ¿Tú crees que los que han promovido esta ilusa, desatinada demanda se preocuparían en tumbar la candidatura de ese vicepresidente que no fue electo por primaria? Obviamente no. Porque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Mira, lo que ha pasado aquí es que cuando Martinelli es inhabilitado, la impresión, no solo de nuestros adversarios, de mucha gente, era que muerto el perro, me perdonan, pero es una frase, un refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Caído Martinelli, cambio y fuera con RM. Pero Martinelli tuvo la inteligencia de hacer la mejor escogencia, porque ha escogido no solo a una persona indicada, sino al mejor candidato a la presidencia de los 8 que están corriendo. Un individuo, José Raúl Mulino, valiente, leal, inteligente, con experiencia, que estuvo 6 meses preso preventivamente para obligarlo a decir nombres e involucrar a personas inocentes, y se negó, y que salió inocente de ese proceso. Coraje, carácter, que es lo que se necesita en un gobierno de 5 años de leche condensada. O sea, escogió bien. Martinelli, recordarás que había escogido primero a su señora. Sí. ¿Te acuerdas? Y mucha gente lo criticó cuando la bajó. Pero es que Ricardo Martinelli es uno de los hombres mejor informados de Panamá. Y él vio de una vez la jugada que venía. Y la jugada era que le iban a tumbar a la esposa como vicepresidenta por el tema familiar, y después lo iban a tumbar a él, y entonces quedaba nuestra alianza sin candidato. ¿Qué es lo que están tratando de hacer de nuevo? Sí. Entonces tenemos al Tribunal Electoral con, ¿cómo te digo?, con cualidades y obligaciones que son privativas, irrevocables, obligatorias y definitivas, y que no va a cambiar su decisión. No importa lo que diga la Corte. Entonces, esta situación nos está llevando a un conflicto institucional a 45 o menos días de una elección nacional. Y yo considero que, aparte de ser un intento fútil, es extremadamente irresponsable. Pero irresponsable también el hecho que el Tribunal Electoral no haya puesto ese valladar y decir, señores, el proceso electoral está en peligro si nosotros dejamos que esto siga dando vueltas por ahí. Bueno, perdona, Fernando, el magistrado Eduardo Valdés la semana pasada ya mandó la primera clarinada cuando advirtió sobre el peligro de la judicialización de las elecciones. Es una forma muy elegante de decir, señores, la Corte Suprema no tiene nada que hacer aquí. Tú sabes que los magistrados hablan con elegancia, ¿no? Sí. Pero mira, yo me tomé la molestia, más bien el tiempo, perdón, porque no fue molestia, lo hice con un enorme deleite. Y permíteme leerte las personas del foro que hasta ahora se han manifestado en contra de esta demanda porque la consideran absurda. Y lo más curioso de esto es que solo uno
ha expresado públicamente su apoyo a José Raúl Mulino. Todos los demás o tienen otros candidatos o no se han expresado todavía o son adversarios de Ricardo Martinelli. Mira tú, Enrique de Obarrio, Guillermo Cochés, Roberto Ruiz Díaz, Eloy Alfaro, Juan Diego Vázquez, Ernesto Cedeño, José Miguel Alemán, Miguel Antonio Bernal, Silvio Guerra, José Alberto Rojas, Toto Álvarez, presidente del Partido País, que tiene un candidato, Juan Carlos Tapia, José Luis Varela Jr., hasta donde ha averiguado es el hijo de Popi Varela, Paco Carreira, Luis Fuentes Montenegro, Javier Urdinola, que es especialista en Derecho Electoral. Y, para sorpresa mía, la felicito, hemos tenido diferencias, pero la tengo que felicitar, ayer Ana Matilde Gómez. Wow. Y estos son algunos. Está el Colegio de Abogados y todos los que vienen, porque vienen más. Porque lo que tenemos que hacer es un llamado a la Corte y al Procurador, que es donde en este momento está el caso, de que no produzcan una crisis electoral a 45 días de las elecciones con una demanda que no tiene pies ni cabeza. Y me queda el elemento de ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, Willy Cochés dio una pista. Oye, yo creo que Willy Cochés fue más lejos que una pista, Fernando. Willy Cochés puso el dedo. Y bueno, yo no voy a decir quién yo creo. Yo sí veo que hay gente que está defendiendo esta locura que gira en torno a una de las candidaturas. Eso sí lo veo. Pero Willy Cochés fue más lejos. Hace 4 días Willy Cochés le dijo a uno de los candidatos, ya deja de estar tratando de tumbar a José Raúl Mulino, porque ni uno de los votos de Ricardo Martinelli va para ti. Porque ¿qué es lo que ha pasado, Fernando? Para finalizar, como decía al principio, y no terminé la idea, Ricardo Martinelli es inhabilitado y en ese mismo acto nombran a José Raúl Mulino y sus adversarios dijeron, listo, ganamos. Pero resultó que en menos de 60 días José Raúl Mulino ha captado el 80% y sigue subiendo de la simpatía electoral de Ricardo Martinelli, que en todas las encuestas se estima entre un 40 y 45% del electorado. José Raúl Mulino está marcando desde en el adversario periódico La Prensa, que marca 26%, hasta en otras encuestas que llegan a marcar hasta el 33%. Ha captado ya la mayoría del voto de Ricardo. Y en la medida que esto se siga entendiendo, que el único heredero genuino de Ricardo Martinelli es José Raúl Mulino, esto va a crecer. Y lo curioso no es solamente que esté en 33%. Sino la diferencia que tiene con los que vienen detrás. Exactamente, o sea, José Raúl Mulino está marcando al doble de los candidatos que lo siguen. Y esos candidatos a su vez están empatados entre ellos mismos. O sea, irónicamente, estos candidatos están compitiendo fuertemente para ver quién ocupa el segundo lugar de esta elección. Entonces, esta es la última medida desesperada de aquellos que no respetan la institucionalidad, de ver cómo se tumba a José Raúl Mulino. Yo les pido, y les quiero mandar un mensaje, mira, yo estoy participando obviamente en la campaña de José Raúl, sí, porque es mi amigo hace décadas y es el mejor candidato. Y por lo que yo he hablado con él, yo le recomiendo a aquellos que lo adversan, que no vean a José Raúl Mulino como un peligro, no lo es, como un riesgo, no lo es. José Raúl Mulino es una oportunidad, porque en reuniones con nosotros, en la estrategia de la campaña, nos ha dicho, vean, los problemas del país son muy grandes. Tenemos una deuda que nos ha dejado este gobierno de 50.000 millones de dólares. Varela la dejó en 27.000, Ricardo la dejó en 17.000 o 20.000. Los 4 programas del Seguro Social están en déficit, no solo el de invalidez, vejez y muerte.
Los servicios públicos se deterioran, están cada vez peor, las calles, el servicio de salud, la educación, las escuelas cayéndose en pedazos. Hasta el aire. Nadie que gane ni con 35 ni con 40% puede solo. Y yo voy a tirar puentes con mis adversarios. Yo necesito crear una coalición para levantar a Panamá de nuevo. Reconozcan la voluntad popular. Si nosotros perdemos en una elección limpia, lo vamos a aceptar. Lo vamos a aceptar, pero no con estas triquiñuelas rastreras como la que está intentando, por lo que dice Willy Cochet, una candidatura en particular, porque eso le hace daño al país, eso produce una crisis, eso no va a resolver un problema, le va a resolver un problema a los que siempre han querido poner y quitar presidentes en Panamá, pero que si ellos corrieran en una elección, ni la familia vota por ellos. En fin. Esa es la historia, Fernando. Así ahí está es. clarito. Oye, qué gusto tenerte aquí, Roberto. Y bueno, pues darte en poner nuevamente el dedo sobre la llaga de este absurdo jurídico, que es pues tratar de hacer un fraude antes de la elección. Porque eso es básicamente lo que se está tratando de hacer. Y volver a esos años donde no se tenía confianza en el Tribunal Electoral, lo cual es peligroso todavía a estas alturas del partido. Roberto Enríquez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.